Nos metemos acá en la parte por ahí más divertida de imágenes. Imágenes de nuevo, como hoy cuando hablamos de colores y charlábamos un poco. Nos vamos a meter hasta el punto, digamos, de que nosotros vamos a utilizar en nuestro código. En la simplificación esta que digo que vamos a utilizar, podemos ver que una imagen digital es una matriz, un objeto 2D de ancho por alto. Sumeamos ahí a propósito esa imagen. Yo si sumé un poquito el cuadrado amarillo ahí en la parte del ojo del águila, ya veo el pixelado que comúnmente le decimos. Incluso fíjense de que ahí ya tiene forma de matriz, ¿no? O sea, y si lo volvemos a ampliar, veo de que cada una de esas celdas en esa matriz de ancho por alto, termino teniendo cuadraditos, termino teniendo celdas, y cada una de esas celdas llega a un momento que es indivisible. Bueno, en ese punto en donde cada celda es indivisible, eso es un píxel. Y todo un píxel, obviamente, no puedo tenerlo compartido, porque es indivisible por definición. Todo un píxel es de un único color, ¿sí? Entonces, de alguna manera, una imagen, de nuevo, es una matriz bidimensional de píxeles. Cada píxel es un color, ¿sí? Vamos a usar esa simplificación, por así decirlo. Si yo quiero recorrer una imagen, por ejemplo, voy a tener que recorrer una matriz. Todos sabemos recorrer una matriz. ¿Cómo recorremos una matriz? Dos for alineados, lo más estándar. Si quiero acceder a una matriz, seguramente voy a tener un doble for y voy a ir obteniendo valores. Si esa matriz tiene colores, seguramente tenga una variable color temporal o color leído, por ejemplo, y voy a ir haciendo que se vuelva el color que voy leyendo, y a eso le aplico algo, ¿sí? Pero bueno, estamos haciendo un poquito de trampa, nos estamos adelantando un poco a los slides. Las imágenes pueden moverse también en base a los píxeles que tienen, y esos píxeles en base a los colores que tienen, distintos planos de color, ¿sí? Puede ser una imagen en tonos de gris, por ejemplo. Si se fijan ahí, pusimos una imagen de ejemplo y tomé 3 grises que podemos encontrar en esa imagen. Hay muchos más grises, ¿sí? En esa imagen y en el mundo de los colores. Pero tomamos 3. Y fíjense la particularidad de los grises. ¿Cuál es la particularidad de los colores grises? Al menos en estos 3 que tenemos de ejemplo. ¿Alguien puede saber? ¿Alguien dice, a ver, qué le parece? Que el R, el G y el B tienen el mismo componente, el mismo valor. Porque claramente si los 3 componentes RGB tienen que ser iguales, y no tengo más que esos valores, ¿sí? Porque cada uno de esos componentes son un byte, y un byte representa entre 0 y 255. Entonces, ¿cómo se hacen las imágenes de colores? O sea, porque acá lo que me están contando es que tengo RGB únicamente y se mueve cada uno entre 0 y 255. Bueno, eso para los grises. Para las imágenes de colores tengo el canal R, el canal G y el canal B. De alguna manera tengo como 3 matrices, por así decirlo, que representan a cada uno de los canales, ¿sí? Si yo descompongo una imagen en esos 3 canales, de alguna forma estoy teniendo como más riqueza en cuanto al dato. Bueno, metámonos en algo importante ahora para lo referido a representar imágenes, ¿sí? HTML5 nos provee una primitiva, una forma de trabajar con imágenes que es Image Data. Es el dato puro, el dato crudo de la imagen. Porque obviamente tiene un montón de cosas eso. No sé, debe tener seguramente el file name del archivo que se cargó la imagen. No sé, debe tener una propiedad width, que es el ancho, debe tener una propiedad height, que es el alto, por ejemplo. Sí, son un par de cosas, digamos, que se me ocurren que debe tener como propiedades ese objeto, ¿no? Como esta gente es mala, el image data no es una matriz, es un arreglo. ¿A ustedes les parece? O sea, ¿con qué necesidad, no? Pero a ver, ¿a alguien se le ocurre por qué el image data, la matriz, por así decirlo, de la imagen,
en HTML5 se almacena como en un arreglo 1D, en un arreglo de enteros. ¿Por qué no es una matriz el image data? ¿Con qué tendrá que ver? La memoria, todas las memorias, la memoria del procesador, la memoria RAM, todas las memorias de la computadora. Entonces, muchas veces la estructura semántica del lenguaje que se provee al programador empieza a tener cierta relación, digamos, con el hardware que hay detrás. Sería no sé si un embrollo, pero bueno, sería más trabajo tener que andar convirtiendo y desconvirtiendo el alojamiento en memoria si uno no lo tuviera, no sé, definido y estructurado como una matriz. Pero bueno, es lo que nos provee, un arreglo 1D. Entonces, ahora vamos a ver cómo convertimos eso. Ahí tengo esa última pregunta que dice, para convertir de matriz a arreglo, ¿cómo hacemos? Lo importante es que tenemos el image data, que es nuestro dato crudo de la imagen. Ahí están los colores, están los píxeles, digamos. O sea, vamos a poder decir, che, en la posición 17, 18 de esa imagen, poneme un rojo. O sea, la vamos a poder tocar a mano, esa imagen. O dame el color que está en la posición 3527,2000. Va a ir a la posición 3527 en X, 2000 en Y, y me va a dar, no sé, azul, por ejemplo, que va a ser el píxel, el color que va a estar en esa imagen. Y vamos a poder establecer, setear también un valor en esa posición, por supuesto. ¿Cómo hacemos para convertir de matiz a arreglo? Seguramente vamos a tener que decir el índice de ese arreglo, no sé, quiero acceder a la posición del ejemplo, 3527,2000. 3527 en X, 2000 en Y. ¿Cómo sería? Tenemos que hacer una fórmula, seguramente. Índice igual a, o sea, si fuera una matriz, diría matriz sub X, Y, y ya está, listo. Matriz sub 3527,2000, y ya está, me da el píxel que tengo ahí. Pero ahora, tengo que darle un índice, porque voy a tener que tener un arreglo, tengo un arreglo nada más. Va a decir imagen sub índice, y eso me va a dar un color. ¿Han convertido alguna vez? ¿Han hecho la formulita esa de conversión de índice, sí? O sea, ha dado un XY para acceso a una matriz, convertirlo en un índice. Bueno, es algo así, ¿sí? Si quieren lo pueden corroborar, pueden hacer una cuentita simple. Es X más Y por el ancho de la matriz, o sea, imagedata.width. ¿Y por qué por 4? ¿Por qué no por 3, o por 5, o por 8? ¿Qué es ese por 4? Va saltando de a 4, ¿no? Me dice eso. El índice primero me va a dar 0, después cuando todo eso que está entre paréntesis de 1, por ejemplo, me va a dar 4, después me va a dar 8, 12, etc. Los bytes, RGB más B más alfa, exacto, son los 4. Si tuviéramos únicamente RGB, eso sería por 3, ¿sí? Bueno, una cuentita simple para acceder al índice, digamos, del image data, que no es una matriz, es un arreglo, como les decía. Bueno, fíjense, un pseudocódigo, esto no compila, por así decirlo, es un cachito de código, un snippet. Tenemos image data, tenemos a nuestro amigo el contexto CTX, la variable CTX, que es de tipo contexto. Le decimos que nos cree un image data, ¿sí? Con un width y un height, lo tenemos por ahí definido. Puede ser el tamaño del canvas, puede ser más chico, adentro de nuestro contenedor de la web. Width y height, tomémoslo como variables generales. Tenemos el doble for, que decían ahí. Sean ordenados, por supuesto, en su código. X para recorrer las X, sentido de las X. El Y para recorrer en el sentido de las Y, o sea, X con width, Y con height. Pueden usar IJ también, por ejemplo. En general, para accesos a posiciones de una imagen o acceso a posiciones de una pantalla, de una matriz. Y en cuanto a lo visual, vamos a usar XY, digamos que es más amigable, ¿sí? Ni hablar, no nos metamos en el tema de los nombres de variables, ¿sí? No les aconsejamos nombres de variables genéricas o las clásicas Pepe, Tem, etc. Bueno, doble for
Y tengo un método setPixel, que es un método que hice yo, ¿sí? En donde le doy ImageData, que es en donde lo voy a poner al píxel, le doy el XY, que me da el doble for, y después le doy RGBA, el color, ¿sí? Descompuesto el color. O sea, le voy a dar, por ejemplo, 255.001. Eso va a ser un rojo completamente puro. Y lo hago así, decorando un poco, para no tener que acceder como un chango al arreglo, ¿sí? O sea, tengo el doble for, semánticamente se entiende mejor el doble for, estoy recorriendo la imagen, ¿sí? Entonces me hago este método, esta función de setPixel, sobrecargo de alguna manera para que le pueda pasar esos parámetros y setear un píxel así, de esa manera. Si miramos abajo la función setPixel, recibí esos parámetros que dijimos recién, ImageData, X, Y, o sea, en qué posición, y después el color. Tenemos la cuentita, esta mágica que vimos recién, calculamos el índice, que es X más Y por ImageData por 4, y después, para establecer el color, para poner el color en esa posición, es ImageData.data, ese es el arreglo, ¿sí? Sub índice más 0, que es la primera posición, el componente R, índice más 1, el componente G, índice más 2, el componente B, y índice más 3, el componente A. ¿Sí? Al finalizar todo ese doble for, yo voy a haber hecho un setPixel con RGB, que me vendrán establecidos desde afuera, porque por supuesto ese código le faltan cachos, ¿sí? O sea, arriba de ese var, arriba de ese for, es en donde voy a ir estableciendo qué color le quiero poner a cada píxel. Una vez que hizo el doble for y que recorrió toda la matriz, toda la imagen y le fue poniendo color a color, yo le digo al contexto put image data, ¿sí? Con image data, que es la que acabo de llenar, que es la que acabo de completar, ¿sí? Y bueno, y ese 00 es en donde la coloca. Quiero que la copie toda. Básicamente, o sea, la traigo a memoria, le cambio los valores y después hago put image data y la pongo en la variable. ¿Cómo cargamos una imagen? Porque eso la verdad que en mucho sentido no tiene. O sea, sí, puedo acceder a los valores y se los puedo setear, se los puedo establecer, pero carguemos una imagen desde archivo. Es por ahí como lo más interesante, ¿no? O sea, lo primero que queremos hacer, carguemos una imagen y que la imagen que yo cargo, no como la cargamos siempre cuando hacemos un sitio, digamos, y que no tenemos control sobre ella, nosotros queremos cargar una imagen desde archivo y con esa imagen que agarramos de archivo, ahí sí, agarrar y tocarle sus valores. Aplicarle un filtro, por ejemplo, que vamos a aprender también a aplicar filtros. Porque, por ejemplo, vamos a poder cargar una imagen desde disco, vamos a poder acceder a los píxeles de esa imagen, a esa matriz, y obteniendo los píxeles y los colores que tiene esa imagen, nada, vamos a poder hacer algún cálculo, algún filtro, no sé, un filtro de sepia, un filtro de gris, un filtro de suavizado, ¿sí? Y ahí la cosa entonces se empieza a poner potente porque podríamos hacer, no sé, hasta uno de estos servicios online, por ejemplo, que aplican filtros en una web y que cobran cada vez que nos aplican un filtro. Hay un montón de servicios así, no es que no vamos a estar inventando la rueda con esta breve funcionalidad de editar imágenes, ¿sí? Pero lo hacemos para que se entienda qué hay detrás de ese tipo de cosas. Obviamente, también charlábamos el otro día, che, pero hay paquetes que yo me puedo bajar, no sé, me puedo bajar una biblioteca, me puedo bajar un kit, un plugin o lo que sea, en donde yo le doy una imagen y me aplica un filtro. Bueno, sí, pero imagínate que hay veces las bibliotecas o los plugins tienen la posibilidad de que nosotros agreguemos nuestros propios filtros a través de un script o algo así similar. Y si nosotros no entendemos qué hay detrás de un filtro, qué hay detrás de una imagen, qué hay detrás de que podemos tocar los componentes de una imagen, que son los píxeles y en concreto los colores, nada, no podemos hacerlo. Al final terminamos usando algo recontrapotente y muy poderoso como una caja negra que no podemos tocar mucho. Eso es un poco en general todo el concepto de la materia, ¿sí? Y la materia va un poco en ese sentido, o sea, del contenido amplio, del contenido abarcativo a nivel universitario, de que no podemos enseñar únicamente cajas, sino también ver qué hay adentro de esas cajas para que se entienda el concepto, ¿sí?
¿Se entiende? Es un poco todo el panorama general de la materia con ese enfoque. Vuelvo a este slide y con esto ya vamos terminando esta primera parte. Luego seguramente se suman los chicos y van a empezar a revisar un poquito el práctico. La carga de imágenes es asincrónica, como un montón de cosas en la web, ¿no? O sea, no sé si tenemos entre los alumnos alguien que por ahí venía de sistemas y de ingeniería de sistemas y se metió en TuDive o TuPar. Y el concepto de programación web nos mete en eso, ¿no? O sea, es muy extraño agarrar o no sé si extraño, lejano por ahí, agarrar y entender el concepto del asincronismo. Uno cuando programa, cuando desarrolla para una aplicación desktop, para algo que se ejecuta en nuestro procesador, que empieza y termina con un usuario que hay del otro lado, en general no maneja el concepto de algo asincrónico, sino que es sincrónico. La secuencia de comandos en nuestro lenguaje se van siguiendo línea tras línea. Obviamente podemos tener sistemas orientados a eventos y ese tipo de cosas, pero digo, en general la programación funcional es sincrónica, ¿sí? O sea, la línea 53 se ejecuta y muestra su resultado luego que se ejecutó y mostró el resultado la línea 52. Y así. En web, no. El tiempo de demora, digamos, el tiempo que lleva algo terminarse, en este caso, en la imagen concreta, va a depender, por ejemplo, del tamaño de la imagen, de la latencia del servidor, de la velocidad de conexión, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ese código. Declaramos la imagen, hacemos un new image, le ponemos el source, o sea, el file name, digamos, a dónde está esa imagen, y después hacemos draw image. Y seguramente va a explotar. Está bien eso, o sea, puede ser de que la imagen puede ser cargada en memoria. Yo no puedo hacer draw image si todavía no se terminó de cargar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo deberíamos hacer? Se usa algo, y déjenme ver, sí. Se usa algo que es onLoad. OnLoad es de alguna manera un aviso, un evento, que me avisa, que me dice a mí como usuario, programador de la aplicación, de la web app, del sitio, che, ya terminé de cargar la imagen. Ya la imagen la fui a buscar al recurso, sea online, o sea local, o sea en el servidor, yo la fui a cargar, la fui a buscar y está toda cargada en memoria. Ya podés acceder a eso. Entonces, tenemos aquí en este ejemplo que estamos observando, de nuevo un ejemplo de código simplificado, por así decirlo. Tenemos la ubicación de recurso. Vamos a usar el evento onLoad. Creo que en Pro 1 me parece, o bueno, por ahí a lo mejor ahí ya se me cruzan las materias, pero creo que en una de las materias ven un poco de eventos. Vamos a tener que programar el evento onLoad, o sea, cuando sucede el evento onLoad, ¿qué queremos hacer? En concreto, nosotros lo que queremos hacer es dibujar la imagen. Entonces ahí sí le doy esta vueltita. En el evento onLoad voy a llamar a un método que hice yo, una función que hice yo, se llama myDrawImageMethod, y ahí sí dibujo en el contexto la imagen, porque me aseguro plenamente que la imagen ya está cargada en memoria y no va a explotar. ¿Sí? Fíjense las ejecuciones de ejemplo aquí en este caso. Bueno, 1, 2, 3 es esta función que estábamos viendo, ¿no? Las líneas 1, 2, 3. Después se va a ejecutar la línea 5, declaré la variable de imagen. La línea 6, le doy la URL, le doy la URI, digamos, de la ubicación de ese recurso. Después en la línea 7 me quedo esperando, digamos, y disparo la cuestión del evento onLoad. Ahí se abre ese primer branch, ¿sí? Pero es un siguiente branch. Eso queda ahí. La línea 8 no se va a ejecutar, ¿sí?
Y vamos a saltar de la 7 a la 10, en donde directamente declaré la variable imagen 2, después fui a buscar otra imagen, y después en el número 12 tiré otro evento onload de esa, ¿sí? Y después ahí se van a seguir ejecutando la 15, la 16, la 17. Fíjense, en el primer branch, una vez que suceda el onload, una vez que se ejecute la línea número 7, va a ir a la 8, voy a recibir el onload, ¿sí? En ese caso, la línea 8 es invocar al método myDrawImageMethod y ahí finalmente se va a dibujar la imagen, ¿sí? O sea, si no usamos onload, no podemos agarrar y dibujar imagen. Esto ya es casi como un calco. Va a ser como una receta genérica para las cosas que nosotros tenemos que hacer con imágenes. Siempre van a tener esta pinta nuestros códigos cuando trabajamos en imagen. No van a tener esta pinta de acá, que por ahí es, si uno se lo pone a hacer rápido, digamos, es como lo haríamos, ¿no? Bueno, ok, listo, le pongo la URL de dónde está el recurso y después le digo al contexto, che, contexto, tomá, dibujar la imagen. Sí, pero no. No podemos decirle al contexto que dibuje la imagen porque la imagen no está cargada en memoria.